Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y su verdadera familia. Vivimos en un mundo donde las personas suelen dar mucha importancia a los vínculos familiares, sociales o religiosos. Muchos creen que por pertenecer a una determinada familia, tradición o entorno cristiano, ya tienen una relación verdadera con Dios. En los días de Jesús también existía esa manera de pensar. Algunos consideraban que María tenía un privilegio espiritual especial, simplemente por ser la madre física del Señor. Otros pensaban que los familiares de Jesús tenían cierto derecho natural sobre él y su ministerio. Pero Cristo corrige esas ideas humanas y enseña una verdad profundamente espiritual. La verdadera familia de Dios no está formada por vínculos de sangre, sino por aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En estos textos veremos que nadie pertenece al reino por cercanía externa a Cristo, sino por la obra de la gracia de Dios en el corazón. Jesús redefine la familia desde la fe, la obediencia y la voluntad del Padre. Y esa enseñanza sigue siendo necesaria hoy. ¿Qué errores más frecuentes destaca el Nuevo Testamento sobre la familia de Cristo? En primer lugar está el error de creer que los lazos biológicos o familiares conceden privilegios espirituales delante de Dios. El texto a estudio muestra que es la segunda ocasión en que ocurrió algo semejante. Dice Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Claramente esta mujer creía que María tenía privilegios espirituales por ser la madre de Jesús. Pero ya Jesús había dicho que de la carne y de la sangre no nacen hijos para Dios. Juan 1:12 al 3. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este texto es muy importante porque no solo dice cómo son constituidos los hijos de Dios por voluntad de Dios, sino también nos dice cómo no son engendrados los hijos de Dios. No es por voluntad de sangre ni de voluntad de carne. Es decir, no es por herencia, no es por decisión humana, es por la voluntad de Dios. En segundo lugar está el error de creer que los lazos familiares conceden derechos en la gestión de la persona y de la obra del Señor Jesús. La multitud parece asumir que los vínculos familiares de María y sus hijos, los hermanos de Jesús, tienen una prioridad natural sobre la persona y ministerio de Cristo. En Mateo 12:47 le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y en Marcos 3:32 se dice que la gente le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Aquí la gente asumía como un hecho incuestionable que el hecho de ser madre y hermanos de Jesús constituían una especie de jerarquía o de privilegio o de derecho sobre la persona de Jesús en cuanto a la gestión de los tiempos en que él ministraba. Pero ese error de privilegio parenteral se dio en alguna ocasión en la vida de Jesús con su familia biológica, no solamente este caso que mencionamos, sino otro caso anterior, y él tuvo que corregirlo con amor, pero también con contundencia, tuvo que corregirlo.
nos referimos al caso de Juan 2, 3 al 5, cuando faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ella quiso eh, gestionar en el ministerio de Jesús los tiempos en los que él tenía que obrar o debía de obrar, ayudando a la gente con sus poderes. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi. Es un texto interesante porque la forma en que Jesús responde a su madre, con respeto, con afecto, pero al mismo tiempo de una manera contundente, nos muestra que Jesús separaba los lazos familiares, los lazos que las personas tenían que tener con él de tipo espiritual. Cristo rechaza la idea de que alguien tenga privilegios espirituales por tener vínculos humanos o familiares con él. Que el tema haya surgido en dos ocasiones sugiere una tendencia humana a cometer este error. En Mateo 12:48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y en Lucas 11:28, Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por tanto, Jesús dejó claro que en un sentido estricto, absoluto, su familia es la familia. Él vino a este mundo, Mesías, Cristo como Redentor, y todos aquellos que creen en Él son hijos de Dios. Y por tanto, al ser hijos de Dios, son su familia eterna, familia que a vida eterna permanece. Por eso Jesús dice, pregunta primero, ¿quién es mi familia? Y después dice, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hoy muchos creen pertenecer a Cristo en las iglesias por tradición familiar. Padres, sus abuelos eran creyentes. Muchos creen ser de Cristo por haber recibido el bautismo, bien de niño o de adulto, o por pertenecer a una determinada cultura cristiana, sion, sion o cercanía religiosa al cristianismo. Pero Cristo habla de una relación espiritual con Él, producida por la obediencia de Él. En la obra de Dios no hay mediadores humanos de ningún tipo. Solo Cristo es nuestro único Salvador, nuestro único Señor y también, como consecuencia de ello, nuestro único y solo mediador ante el Padre. Primera Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, Jesús no necesita mediadores humanos de ningún tipo. No lo necesita, porque nadie puede ser mediador humano, porque tanto el Redentor como el mediador tienen que ser santos, sin mancha, y solo Cristo es santo y sin mancha en la perfección. ¿Qué dice el Señor sobre quienes son su verdadera familia espiritual? El Señor dice que los que oyen y guardan su palabra son su verdadera familia, como acabamos de leer. Lo dice para rechazar el error de dar ese privilegio a personas con vínculos naturales. Lucas 11:28. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 8:21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Cuando Jesús habla de oír, se debe aclarar que una cosa es escuchar con el oído externo y otra cosa muy distinta es oír con el oído interno, el oído del corazón. En Mateo 11:15 se dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Frecuente que Jesús dijera estas palabras al concluir sus predicaciones. En Lucas 8:8 se dice,
Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Dos textos que nos hablan de algunas de las muchas ocasiones en que Jesús dijo estas palabras, para, de alguna manera, destacar que el que oye la voz de Dios en la palabra no es necesariamente el que escucha la voz humana que transmite el mensaje. Son cosas, por tanto, muy distintas. Y el que Jesús dice que es su familia es aquel que oye la palabra de Dios, que la oye con el corazón, no el que está delante de un predicador escuchando un sermón, no el que escucha mi voz, por ejemplo, a través de este vídeo, no por escuchar la palabra predicada, proclamada, se es familia de Dios. Es familia de Dios quien oye la voz del Espíritu que habla a través de la palabra que es predicada, que es proclamada, pero la voz del Espíritu que habla a través de la palabra. Por tanto, este oír del que habla Jesús es un oír del alma, un oír del corazón. El que oye con el corazón, ese es el que es familia de Jesús, el que oye su palabra con el corazón. El que oye con el corazón es aquel al que Dios le ha dado la capacidad espiritual de oír su voz. Isaías 55. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Dios es quien abre el oído para que el hombre responda con fe y obediencia. Hechos 16:14. Una mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella. Por tanto, Lidia estaba atenta, escuchaba con el corazón, oía con el corazón y estaba atenta a lo que Pablo decía. El que escucha con el corazón atiende y entiende. El que escucha con el oído externo, con la oreja, ni atiende ni entiende. El que recibe oído para oír con el corazón, oye la voz del Espíritu en la palabra de Dios que se expone. Toda palabra que se expone tiene el susurro de la voz del hombre, del predicador, y tiene el sonido celestial de la voz del Espíritu, invisible, no audible con el oído externo, pero el que es de Dios, el que ha recibido oído de parte de Dios, tiene ese oído para oír la voz del Espíritu. Y por eso lo que esa persona hace es bienaventurado. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mateo 13:16. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Solo quienes oyen con el corazón entienden, creen y obedecen la palabra de Dios. Y por ello dan fruto. Mateo 13:23. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 160 y a 30 por uno. La verdadera familia de Cristo no se define por vínculos naturales, sino por la fe obediente producida por la gracia de Dios. Quien oye con el corazón, obedece. Quien oye, obedece. Fruto de oír con el corazón, con el alma, es la obediencia. Porque es la voluntad santa de Dios la que nos escoge eternamente antes de la fundación del mundo para oír, para ver y para conocer por la fe a Jesús, a su Hijo, al Redentor, al Salvador. Y por esa fe
obedecer. La gracia lleva a lo uno y al otro. La gracia lleva a ver el reino de los cielos y a entrar en el reino de los cielos. La gracia lleva a Cristo, a creer en Cristo, y la gracia lleva a obedecer a Cristo. Es la voluntad de Dios que suceda de esa manera, porque es la voluntad santa de Dios la que nos escoge para oír, ver y conocer a su Hijo Jesús, para ser salvos por Él. Hechos 22:14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su voz. Llamo vuestra atención que dice el texto, el Dios de nuestros padres te ha escogido para qué. Mirad la relación entre la causa y el efecto. Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que oigas la voz de su boca. Dios escoge para salvación. Dios escoge para también santidad y obediencia. Porque hacer la voluntad de Dios es la clave de lo que somos ante Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. En Mateo 12, 48 al 50, Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Por tanto, es familia del Señor, aquel que cree en Él, aquel que oye con el corazón su palabra, aquel que hace su voluntad. Porque el que hace la voluntad de Dios conocerá la verdad, conocerá la doctrina, conocerá todo lo que muchas personas se preguntan y no encuentran respuesta. Pero el que hace la voluntad de Dios, porque ha recibido oído, porque ha recibido vista espiritual, porque ha recibido la obra de la gracia de Dios en su corazón, esa persona conocerá la doctrina. Dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que de verdad es de Dios conoce al Señor y conoce su voluntad. Juan 9:31. Sabemos que si alguno hace su voluntad, a ese oye. Qué privilegio. Aquel a quien Dios oye es aquel que previamente hace su voluntad porque la conoce, porque la oye, porque la ve, por la gracia de Dios, todo ello. Porque el que hace la voluntad de Dios es santo y cumple el propósito eterno de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios nos escogió para ser santos, como dice Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De ahí la importancia de las palabras de Jesús a aquellas personas. María fue bienaventurada no por haber concebido físicamente a Jesús, sino porque recibió la gracia y recibió el Espíritu por el cual creyó, se sometió y obedeció a la voluntad de Dios. Mirad el texto que vamos a continuación a mencionar, y todo esto que hemos dicho está aquí descrito. Lucas 1:28, 30, 35 y 38. El ángel dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, has hallado gracia delante de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mirad, viene la gracia primero, segundo viene el Espíritu Santo. Entonces María dijo,
He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Primero, la gracia. Segundo, el espíritu que por esa gracia viene a la persona. Tercero, la actitud de sometimiento, de fe y de obediencia. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En Lucas 1:45, Elizabeth le diría a María, bienaventurada la que creyó. Por tanto, María era familia de Jesús espiritualmente. Primeramente era familia de Jesús espiritualmente, porque era una mujer que había recibido la gracia, la fe, había recibido la obediencia, era familia de Jesús. Pero también en este caso era familia terrena, familia humana, biológica. Pero lo que Jesús quiere destacar es que lo que vale ante él no es lo biológico, no es lo terreno, sino que es lo espiritual. Jesús y su verdadera familia. Eso hemos considerado. Nadie pertenece a la familia de Cristo por tradición, por parentesco, por religión externa, sino por la fe viva que Dios produce por su gracia. No basta con admirar a Jesús o con conocer cosas acerca de él. Es necesario oír su palabra con un corazón transformado. La evidencia de pertenecer verdaderamente a Cristo es una vida que desea hacer la voluntad del Padre. María fue bienaventurada, sí, pero no solo por dar a luz al Señor, sino porque creyó, porque obedeció y se sometió a la palabra de Dios. La verdadera familia de Cristo está formada por quienes han sido unidos a Él por gracia y han sido transformados en esa misma gracia por su paz. El Señor nos bendiga igual. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos muestra que los lazos materiales, terrenos, biológicos, tienen un fundamento y una razón de ser en nuestras vidas. Dan una serie de privilegios materiales, terrenos, presentes, temporales, pero que no trascienden de allí. Nunca los lazos materiales o los vínculos materiales dan bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales, Señor, según tu palabra, vienen de ti por tu gracia, por la acción de tu Santo Espíritu en los corazones, que nos lleva a oír, a ver, a entender tu palabra, a creer en tu palabra y a obedecer. Ayúdanos, Señor, a que esto lo entendamos y lo creamos siempre. Gracias una vez más por tus cuidados, por tus muchos beneficios, por todo, Señor, lo que haces en nuestras vidas. Bendito sea. Gloria a ti. Seguimos confiando en ti, seguimos esperando en ti, siempre, Señor. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.